Hola, bienvenidos al canal Eduard Print, donde tratamos temas de arte y diseño. Recién estaba viendo a un gran pensador y analista de la estética, que es el señor Fernando Castro Flores, a quien quiero darle el crédito como disparador de estas ideas que me surgieron, donde él hacía referencia a esa mesa larga de Putin con Macron ahí en el Kremlin, y lo calificaba como una verdadera performance, ¿no? Y realmente fue así. Ahora también señor nombraba algunos artistas de los cuales yo me quiero valer también para decir lo mío, porque por ejemplo, claro, a él le refirió, entre tantas cosas, a los trabajos de Marina Abramovich, esa performance muy conocida, que también sentó a dos personas ante una mesa. Bueno, te cuento rápidamente la anécdota, porque Castro Flores no la detalla. Y para quien no lo sabe, fue ella misma la que se puso sentada ante una mesa y enfrentados puso una silla donde invitaba a cualquier persona del público a sentarse frente a ella, ambos mirándose a los ojos sin decir absolutamente nada, sin hacer absolutamente nada. Y en eso consistía la performance. Estamos hablando del año 2010, donde, bueno, ya digamos que la profundidad de los contenidos o de los mensajes se había diluido bastante en, digamos, connotaciones bastante difíciles de definir o bastante ambiguas en cuanto a que se prestan a miles de interpretaciones, independientemente de que quien interprete sepa o no de arte, ¿no? Desde el lugar de espectador, del público. Como anécdota te digo que bajo esta silla se le instaló a Abramovich, la artista, un sistema para que pudiese hacer sus necesidades, porque estuvo más de 700 horas sentada allí. Igualmente ella había hecho otras performances de este tipo con quien había sido su pareja, amante durante muchos años, relación que después se perdió. ¿Y qué ocurrió dentro de estas 700 horas? ¿Cómo termina esta historia de esta performance? Cuando viene y se sienta este ex amante de ella, a quien no veía desde hacía casi 30 años. Entonces ahí ella donde sucumbe ante él, cual doncella de los cuentos de hadas, y bueno, ahí termina la performance, porque ella ya no puede estar sentada así con la mirada adusta e inexpresiva, lo cual esto sería una performance dentro de sí misma, ¿no? Como un metalenguaje. O bien también podés pensar que esto ya estaba todo preparado, o que ella actuó. En realidad son muy teatrales todas estas imágenes que Abramovich realiza, ¿no? A través de toda su trayectoria como artista contemporánea. Pero yo en realidad lo ligué más a eso, a la obra de Alec Kaprow, que fue en el año, me acuerdo, año 75. Todavía estaba el régimen franquista. Está bien, terminó ese año con la muerte de Franco, ¿no? Pero estábamos asistiendo a ese régimen totalitario, bueno, que ya sabes lo que es una dictadura, sobre todo si viviste la Argentina de los 70 como yo, lo sabes perfectamente. Ahora, eso me parecía a mí con mucho más valor, más contenido, por la puesta en contexto, por el momento en que estaba, ponerse. Porque ¿qué pasa? Kaprov también
sentó a una persona frente a frente, dos personas, y lo que él captaba eran los momentos de intimidad entre una pareja, es decir, el afecto. ¿Qué pasa? Estaba captando cosas que estaban vedadas, que estaban censuradas, que no estaban permitidas al principio expresamente, y después de tantos años de dictadura y de tanto retraso cultural con el franquismo, ya se habían hecho carne en la sociedad en cuanto a que se, como decimos hoy, se naturaliza, ¿no? Empieza a ser parte común, como algo normal. Fíjate, la carencia del afecto en cuanto a poder ser mostrado. Bueno, a mí me parecía eso que tenía mucho más valor que estas cosas que hace Marina Abramovich hoy, por cuanto no me dicen mucho, ¿no? Me suena más a esnovismo, ¿no? Incluso, bueno, el contexto donde estuvo, que era la Galería Vendrell, que había sufrido varias censuras y el levantamiento de las obras puestas dentro de la galería, ya te digo, siempre por esa represión de este régimen que vino después de la guerra civil, que fue del 36 al 39 y que terminó en el 75, ¿no? Ahora esta distancia que planteó Putin, que es muy representativa y se exagera más todavía con ese florerito ahí en el medio chiquito. Ahora, este distanciamiento, que es parte del lenguaje no verbal, también se da de otras maneras. Yo me acuerdo, por ejemplo, y le decía en su canal a Fernando Castro, los gestos del Papa Francisco, por ejemplo. Cuando recibe, por ejemplo, a un botarate impresentable como lo fue el presidente Macri, que era un papelón en sí mismo en esas presentaciones internacionales, sin saber qué decir, sin tener preparación. Imagínate, alguien que ni siquiera sabe la letra de su propio himno nacional, donde siempre aparece Bergoglio con una cara de traste, de mal humor, y está expresando el momento, ¿no? Que todo era más que protocolo. También, además de las distancias, no solo eso, sino también que va en los minutos en que recibe Bergoglio a una persona. Al botarate en cuestión lo recibe un par de minutos, mientras que cuando estuvo con Cristina Fernández estuvo horas, más allá del afecto que se ve a través de los rostros, ¿no? Que no lo oculta. Por eso digo, me parece muy interesante esta mesa larga de Putin y cómo Fernando Castro lo relaciona con una performance, que en realidad es eso, ¿no? Porque hacía un par de días había estado con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y estuvieron en esa mesa pequeña en donde también recibió a Merkel, y con Angela Merkel no ocultó Putin ser cercano no solo en la distancia, sino también en los gestos, en el diálogo. Hasta hubo un ramo de flores, risas, en fin. Entonces, esto es interesante cómo el lenguaje no verbal también expresa. Y si bien ha sido explotado y trabajado virtuosamente por los performance del arte contemporáneo, yo creo que hay una gran diferencia entre aquellos performance como el que te acabo de citar, el ejemplo de Alex Kaprov, por el contexto, con respecto a la superficialidad de lo actual. Vos me dirás, bueno, ahora no hay tanto que mostrar y en esos momentos se vivían cosas más duras. Vamos, eso se cae por sí solo. Es cuestión de caminar por los entornos suburbanos de tu ciudad, o por ver un poco más allá de lo que nos cuenta la superficialidad de algunos medios en cuanto a política o sociología a nivel internacional o la geopolítica, y te vas a dar cuenta
que como expresión o como autores de obras que transmitan algunas otras cosas más que la belleza. Somos deudores respecto de la gente y del público porque hay muchas cosas para decir todavía. Por ejemplo, aquí recuerdo que había una revista de la editorial Perfil que salió a principios de los 80, todavía estaba el régimen militar, aunque ya tenía signos de decadencia, con una portada que era un desnudo, pero ese desnudo era un maniquí, no era un cuerpo verdadero. Y el título de tapa era Ojo, sensores, es un maniquí. Así, bien, nada de eufemismo ni segundas lecturas. Esto que parece hoy una niñedad, en ese momento fue algo muy importante porque habíamos caído a un lugar de tanta bajeza intelectual y humana, que realmente nos habíamos convertido desde el punto de vista cultural en un país jardín de infantes, porque ni siquiera se podía mostrar un desnudo, ¿no? Si bien, bueno, hay que decir que esta editorial Perfil también sobrevivió todos esos años de plomo, siendo distraída, el pecado de omisión que le llaman algunos, ¿no? Sin decir lo que estaba pasando, y sus signos de destape, digamos, o de transgresión los empezó a mostrar por el lado de eso, de lo sexual, del cuerpo, pero no comprometiéndose con otro tipo de cosas que eran mucho más graves, más necesarias de ser dichas y mostradas. Bien, simplemente quería dejarte esta inquietud, como te decía al principio, a manera de disparador para ver qué pensamientos o qué sensaciones te despiertan a vos estas imágenes, como esta performance, entre comillas, de el artista Putin ahí en el salón del Kremlin. Hasta el próximo video.